Comrade Chairman, Compañero presidente, President of the Republic of Cuba, presidente de la República de Cuba, colleagues. colegas, First of all, I want ante todo deseo agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba for their hospitality. por la hospitalidad y por servir de sede para esta importante reunión. I came to Cuba Vine a Cuba nearly 40 years ago. Hace- for the first time. casi 40 años por primera vez, 1976. en diciembre del 76, 2 meses después Terrorist act occurred de in Barbados, un acto terrorista que se produjo en Barbados, Cuban exiles donde exiliados cubanos conjuntamente terrorists out of Venezuela con terroristas provenientes de Venezuela, con apoyo de la CIA and by the intelligence y por parte del brazo Venezuelan government del entonces gobierno de Venezuela, el brazo de inteligencia, un grupo de oligarcas que querían volver a tomar el poder, llevaron a cabo el primer acto de terrorismo in the post-independence en Caribbean. ese momento independiente que comenzaba en el Caribe, donde 73 personas murieron cuando se explotó el avión de Cubana de aviación. In December, En diciembre del 76 I was invited to Cuba. se me invitó a Cuba como invitado del Partido Comunista de Cuba. I've been coming to Cuba Y he venido a Cuba a intervalos diferentes desde entonces. in September 9, En septiembre September 2001. del 2001, una semana después Another terrorist act de otro acto terrorista, esta vez perpetuado contra people of the United el gobierno de Estados Unidos de América, perdón. came at this very spot. Vine a este mismo lugar y hice una visita oficial To Cuba a Cuba as Prime Minister and como primer ministro y he estado visitando the last 15 en los últimos 15 años as Prime Minister. como primer ministro. Some 50 or so years Hace, años antes de yo venir a Cuba por primera vez en 1976, my grandfather mi abuelo came vino to Cuba a Cuba the Machado regime, durante el régimen de Machado the Oriente province, a la provincia de Oriente came. para cortar caña en una de las plantaciones cañeras que existía. The people of the Caribbean El pueblo del Caribe y el pueblo de Cuba han tenido vínculos históricos largos y que seguirán siendo largos. this organization, Esta organización, the ACS, la AEC, it is a unique es organization. una organización sui generis. It comprises Incluye member states Estados miembros washed by the Caribbean. que son bañados por el Mar Caribe. It is therefore Por lo tanto, a union of states es una unión de estados que se reúnen, estados independientes y miembros de estados asociados, which possess que poseen island civilizations civilizaciones isleñas y también que civilizaciones que emanan del mar. their peculiarities, Su peculiaridad countries respecto a países within the broad frame dentro de la amplia gama de estas civilizaciones isleñas. When we are within these member states, Cuando vemos estos estados miembros, hay una tendencia de ver a cada uno de estos miembros and we ourselves, y nosotros, in them, cuando estamos en ellos, as though we are islands, como si fuéramos entities, on islas, entidades per se. Hay una tendencia de mirar hacia lo intestino, pero la presencia del mar
prompts us to look outward. nos hace mirar hacia el exterior. And there's always Y this siempre hay esta tensión entre la mirada a lo interno y la mirada a lo externo. and by coming together, Y al reunirnos, we are seeking to resolve buscamos solucionar esta tensión entre la visión a lo interno y la visión a lo externo. Y comenzamos a hacerlo de forma regional en cuanto a 4 temas: comercio, turismo, transportation transporte and technology. y la tecnología. And as time has gone on, Y esto, added con el tiempo, con el decurso del tiempo, se añadió la preparación para los desastres y el cambio climático dentro de todo esto peaceful development. del desarrollo pacífico y sostenible, y de lo que se refiere esta cumbre. It is a remarkable Es organization una organización destacada que trata de buscar un nicho per se. There are, of course, Hay, por supuesto, and even overlapping organizations. organizaciones que se traslapan y que compiten. Está la CELA, la Comisión de Estados Latinoamericanos del Caribe, está el CARICOM, The wider Caribbean community. de la Comunidad del Gran Caribe. There is the OECS, También está smaller la states of the OECO, Eastern Caribbean. la Organización de Pequeños Estados del Caribe Oriental. Está SICA en Centroamérica. And of course, Y por supuesto, more broadly, más ampliamente, está una organización hemisférica Organization of American States de los estados de la OEA, es decir, que incluye Canadá and the United y States Estados Unidos, includes Cuba. pero que excluye a Cuba. This ACS Esta OEA, is remarkable. We have a country which is the 10th largest economy in the world, tenemos un país que es la 10ª one of the G20 countries. economía del país. We have countries with Perdón, estamos hablando de la AEC. Tenemos países como Trinidad y Tobago, We have countries with tenemos países con figuras icónicas like Marty, como Martí, Bolivar, Bolívar and Fidel Castro, y Fidel Castro, Hugo Chavez. Hugo Chávez, otros. The only one I've mentioned who is alive there is Fidel. El único que menciona que está vivo es Fidel, que cumplirá 90 años en agosto, y espero estar aquí cuando celebre 90th birthday. su 90 aniversario el 13 de agosto. Como decimos, gracias a Dios por darle, como felicitamos ayer a Raúl por su cumpleaños igualmente. St. Vincent and the Grenadines. San Vicente de las Granadinas, un país pequeño que tiene un lugar importante en esta organización. There are several countries Hay varios países where large numbers of their donde un gran número de personas ven a nuestros países como su hogar. Por ejemplo, los Garifuna and the Garifuna in Belize, de Belice, de San Vicente de las Granadinas, en Honduras, en Nicaragua y otros en Guatemala, see our country. ven a nuestro país como su hogar espiritual. Chatoyé, Paramount chief of the Garifuna people, jefe de los pueblos Garifuna, es un héroe nacional en San Vicente de las Granadinas, donde él combatió contra los británicos 20 y finally defeated. finalmente fue derrotado a finales del siglo XVIII. Es un héroe nacional en San Vicente de las Granadinas, también es un héroe nacional en Honduras, He had never set foot. donde nunca pisó esta tierra. The links between Los vínculos entre Trinidad y Tobago y San Vicente de las Granadinas very strong familial ties. son vínculos familiares sólidos. Same thing with Barbados. Lo mismo pasa con Barbados, otro país vecino. And this remarkable Y esta organización prominente, que es una manifestación institucional de nuestra civilización caribeña, in which en la que history and geography la historia y la geografía y la biología have conspired to bring han conspirado para together, unirnos, where we are donde veritable symphony. somos una sinfonía. We are the songs, Tenemos canciones de los pueblos autóctonos, the Amerindians, los Amorindia, los Garifunas, los Jalinago. we are the
rhythm of Africa, tenemos el ritmo de África, melody of Europe, tenemos la melodía de Europa, of Asia, tenemos el corazón de Asia y tenemos también el Caribe per se. Y a través de esta historia we have forged ourselves as hemos forjado como pueblos independientes en búsqueda de una mejor vida. we have endured Hemos colonialism, enfrentado el colonialismo, we have endured hemos slavery, también enfrentado la esclavitud, and genocide, el genocidio, and imperialism, and el imperialismo, y hemos llegado a ser unas naciones independientes. we should not Y no debemos to define who we are decirle a otros que nos definan a nosotros, sino ver a nosotros mismos a través con nuestros propios ojos para defender nuestra soberanía y nuestra independencia, ya sea Cuba, San Vicente y las Granadinas o la República Bolivariana de Venezuela. This organization Esta organización has produced ha producido a communique, un comunicado, una declaración, and I support it. y yo la apoyo. But this Pero organization esta organización is not mere administrative no artifice. es un artificio administrativo, It sencillamente. is Fundamentalmente es una asociación política, una asociación voluntaria de estados independientes. and we have found ourselves Y nos encontramos en un momento en particular en la historia, beyond the details of, más allá de los detalles de la declaración and all the items y listed. todos los puntos aquí enumerados son de suma importancia, pero estamos en un momento particular de la historia Where we have donde vital questions. tenemos cuestiones vitales que debemos, interrogantes que debemos formularnos. Do we accommodate ourselves ¿Nos ubicamos old order, dentro de un viejo orden or do we seek to o establish buscamos establecer un nuevo orden? an old order is Un viejo changing, orden que está cambiando, but the new has yet pero el nuevo todavía tiene que crearse. we are currently Actualmente president of somos presidentes Suriname, as just said, acaba de decir Surinam, que estamos encarando social and economic challenge. desafíos gigantescos sociales y económicos. And the very fact that we are Y el hecho de que sobrevivimos y luchamos testament to our es un testimonio tenacity, de nuestra tenacidad, the hard work and creativity and creativity of our la ingenuidad ardua de nuestro pueblo, despite a pesar the real challenges de los desafíos the reales external world que el mundo externo nos impone. upon us. The promise of globalization La- is not delivered. No se ha cumplido la promesa de la globalización para nosotros. It is now becoming a top Ahora subject in es un the tema United importante en Estados Unidos, States because porque we now realize, ahora se percatan en Estados Unidos and indeed in Europe, y en Europa igualmente, that globalization que la globalización has produced, ha producido, in the language of the shorthand of the TV communication, de acuerdo con los comunicadores de televisión, ganadores y perdedores. Y los perdedores se supone que están detrás de nuestra Donald Trump. before Antes de esto, it was just assumed se debe inferir everybody are winners. que todo el mundo era ganador. But the chickens are coming home to roost. Pero bueno, Seen losers. como decimos But we always knew that they were siempre supimos que éramos perdedores, siempre hemos sido conscientes de eso. they're losers inside. Hay perdedores dentro de la citadel del capitalismo monopolista y también en la periferia, The hinterland. en las zonas internas del capitalismo monopolista. And the contradictions Y las arising contradicciones que surgen from the increase de financialization del proceso de financiación of world creciente del capitalismo mundial increased joblessness incrementa la falta de trabajos a la vez que incrementa
la riqueza de unos pocos, tremendous inequality, desigualdad gigantesca, man-made climate change, cambios climáticos resultados del hombre, guerras, terrorism. terrorismo, All these todo esto are facing us. son cosas que debemos encarar. Cannot Y deal with them. no podemos hacer frente a esto de forma individual. We have to address it Tenemos que enfrentarlo collectively. de forma colectiva. But every time we see Pero siempre que tratamos de enfrentarlo de forma colectiva, those whose interests aquellos cuyos intereses no están objetivamente vinculados a los otros, we leave the conferences salen de la conferencia and we depart y nos from what we marchamos have agreed upon. y nos apartamos de lo que hemos acordado y aprobamos Postures posturas contrarias we have solemnly a lo que solemnemente consensus. hemos llegado a un consenso. We have to try Debemos tratar to do better than that. de hacer algo mejor que esto. Integration La integración in this Caribbean and in Latin America en el Caribe y en América Latina, la integración es nuestro interés, is one es possible path. un camino posible, In fact, de hecho, a realistic possible path. un camino realista posible para hacer frente a los desafíos. Yo he visto el plan de acción. Many of our countries Muchos de nuestros países tienen el turismo are dominated by tourism only. And we have to work together. y tenemos que trabajar de conjunto. If we allow the cruise ships to Si permitimos que los cruceros, las compañías cruceros nos enfrenten los unos a los otros, entonces realmente no vamos a triunfar. Si no look seriously at vemos sea seriamente transportation, el transporte aéreo y marítimo entre nosotros y por supuesto to link ourselves to the vincularnos con el mundo en general, no pido cooperation una separación USA and Canada. de Estados Unidos y de Canadá de Europa. Esto sería decir errado decir esto, Because we need the investment, porque necesitamos inversión, necesitamos los mercados, but we have to look pero debemos también ver cómo nosotros, seaboard pequeños estados, come better together. podemos And when we have trabajar mejor juntos. Y cuando hay problemas, debemos tratar de hablar respecto de ellos y tratar de solucionarlos mejor uno con los otros. A veces hay diferencias agudas, pero hay que solucionarlas. so the differences between Entonces, la diferencia entre Belice y Honduras Guatemala, y Guatemala, between Guyana entre Guyana and y Venezuela, Venezuela, we have to resolve. hay que solucionarlas. The difficulties Las dificultades que existen en la República Dominicana, we have to reach out our hands hay que so long as our brothers and sisters extender nuestra mano de amistad en la República Dominicana friendship for us to solve para solucionar a peculiar historic problem with un problema histórico peculiar the persons of en cuanto a las personas de descendencia haitiana, who are not given citizenship in the que no se le concede la ciudadanía en la República Dominicana. sweep it under the table. We have to talk. Esto no se puede ocultar, hay que hablar honestamente respecto de esto y cómo solucionarlo, y tenemos que buscar una mano de ayuda en una genuina amistad. Now, Ahora bien, there's always siempre hemos tenido la integración en el Caribe, but the integration has pero la integración in our interest. no ha sido en nuestro mejor interés. Britain was in Inglaterra estuvo a cargo de San Vicente y las Granadinas desde 1723. 200 years. 200 años estuvo. In that period, Y en ese periodo we had one party rule. teníamos el dominio de un partido. That one party was called Ese partido the Colonial Office. se llamaba la Oficina Colonial Británica. So when they talked to me about Entonces, cuando me hablaban del un solo partido en Cuba, yo me río.
Because there was once a thing porque called one-party rule. una vez existió esto, Not one party no rule, solamente un partido devising your own system. por su propio pueblo creado en su sistema, sino el dominio de Inglaterra. Y en estos 200 años, lo que yo sí sé es que crearon 2 escuelas secundarias, una para varones y otra para hembras, Of colonial history. para 100 años de historia colonial. And they integrated the place very well. Y integraron el lugar muy bien, And they maintained order. y mantuvieron el orden. But if you keep everybody in submission, Pero si usted mantiene a todo el mundo sometido, oh, it's a magnificent integration. es una integración magnífica, pero usted está dominando, aplastando a la gente. No podemos comprender lo que está. Yo quiero que se entienda lo que estamos haciendo acá. Tenemos que tener una memoria. Must have Debemos recordar y utilizar esta memoria to assist us in solving para ayudarnos a solucionar nuestros problemas actuales y en el futuro. I have been a political activist for Yo he sido un activista político por más de 40 años y he sobrevivido porque soy práctico. practical, but also Práctico, pero también hay que ser visionario. and I have participated Y he participado como candidato en toda elección desde la independencia en mi país por más de 30 años. and I understand Y comprendo about compromises. la solución de avenencia. Can compromise Y podemos hacerlo. Y sé que hay que out of the compromises which we sacar resultados de estas soluciones de avenencia. Pero si debemos hacer esto, metafóricamente, de estas soluciones de avenencia que tenemos, hay que preguntarle a nuestro abuelo, a nuestra abuela, cómo se hicieron las cosas. Por lo tanto, tenemos que ir a la historia, tenemos que recordar, buscarla en la memoria. can't just describe the No podemos describir los problemas como si fueran de hoy. We have to know how we have Y tenemos que saber cómo hemos llegado a este camino. in my country En mi país, in 1992 en 1992, we sold $110 million worth of bananas. vendimos 110 mil millones de dólares en plátanos. Last year we didn't even sell $10 million worth of bananas. En estos momentos, And the reason 10 millones nada más. ¿Por qué? the rural community has La comunidad rural se ha visto decimada, se ha visto diezmada por el fin de la industria del banano, porque hay un régimen en las condiciones de mercado y en las condiciones. El régimen de mercado cambió when Britain cuando Inglaterra entró the single market and economy a una economía de un solo mercado. and trade liberalization Y la liberación del comercio, tenemos part of the market. una parte minúscula del mercado. But the United States Pero el gobierno de Estados Unidos, which they don't grow any bananas que in the no United States. cultiva ningún plátano en su país, Del Monte defendieron a Chiquita y a Del Monte led the fight y to bring an end llevaron a cabo esta lucha para poner fin to preferential arrangements. a los acuerdos preferenciales para los pequeños productores. That's part of the process. Esto es parte del proceso de la globalización Immiseration. y It's inclusive. también trajo este proceso en Santa Lucía, en Dominica, It's in Vincent, en San Vicente, in Grenada, en Granada, Jamaica, en Jamaica, este incremento de la miseria, Belize. en Belice, etcétera, etcétera. That's part of the story. Y es parte de la historia. And then Y entonces they said, okay, dijeron, bien, we are bringing, estamos it's fine. You're losing bananas. bien, ustedes pierden el plátano y lo vamos a ayudar. What you must do, go into services. Ustedes deben ir al servicio, a la industria del servicio. El servicio que ustedes deben involucrarse Financial services. es el servicio financiero. So we all change our law. Entonces cambiamos nuestras leyes. And then what happens? ¿Y qué pasó? The change of government takes place in Europe. Se produce un cambio de gobierno en Europa y dicen, These places are tax havens. esto es un They paraíso are fiscal. harmful tax regimes. Hay regímenes de gravámenes y hay que cerrar esto. Before we were closed down.
And then, of course, you know, Y por supuesto, conocemos all the rest of it. Panamá y todo el resto, Panama Papers, but Los talking about Delaware. documentos de Panamá, pero nadie habla de la web ni nada de esto. And if you don't Y follow the dictate, si no siguen los dictados, in banking relief. hay problemas en las relaciones bancarias. That goes by the board. Y esto es así. Y esto se va tras la borda. And then Y there's tourism. está el turismo. Yes. Sí, And it's an important product. es un producto importante. But we in these islands, Pero the board, en las islas, en los países insulares, we have a problem with our beaches. tenemos un problema con las playas They're being eroded que se erosionan because of climate change. debido al cambio climático. We are having problems with our Hay problemas. they're topsy-turvy. When I was a boy, Cuando yo era niño, it was a long time ago in primary en la escuela primaria nos enseñaba about hurricanes. sobre los huracanes. July stand by. August come it must. Sí, eran Remember. recordar septiembre, junio, julio, pero ahora junio no es el sur. And in December, Y en diciembre, el 13 de 2013 y en las vísperas de Navidad hubo una tormenta peligrosa 12 persons, que including cousin of causó la muerte de 12 personas and destroyed y destruyó y trajo daños 17% en un 17% of my GDP of my country. del Producto Interno Bruto del país. Entre el 2010 y el 2014, 35%. Damage and loss. Daños y pérdidas en el PIB. We have indigenous financial institutions. Tenemos instituciones financieras, compañías de seguro, DICO, BAICO. The meltdown in the United States of America had a knock-on effect. Esto tiene un efecto acá también, algo que pasa en Estados Unidos. El 17% del Producto Interno de mi país In liabilities from the collapse of TICO and BICO. por la caída de Glicon y Caico. These are Esto the real problems. son los problemas reales. It is by the grace of Almighty God, Gracias a Dios Todopoderoso intelligence, y la inteligencia humana y el apoyo del pueblo managed to survive que yo pude sobrevivir general elections and win them. 4 elecciones generales y ganarlas exitosamente porque el pueblo culpa a los gobiernos. And the competitive dialogue which Y el diálogo competitivo que se produce takes place between entre various political parties, diferentes partidos políticos, not about fundamental, no acerca de temas fundamentales, but those who are out simply want sino los que están afuera quieren sustituir a los que están dentro, making it all the more important y haciendo que sea mucho más importante tener una integración profunda en todos los temas que hemos mencionado hasta ahora. and now Y what is happening in our hemisphere. lo que pasa en nuestro hemisferio, We have to talk out about. hay que hablar acerca de esto y debemos ser firmes. I've seen a draft declaration. Yo he visto un proyecto de declaración sobre Venezuela que yo apoyo en 100%. Espero que la aprobemos. à 100% le communiqué relatif au Venezuela. J'espère qu'il sera adopté. Venezuela is a Venezuela system. es un sistema presidencial. Au Venezuela, il y a un système présidentiel. The executive president, El presidente ejecutivo pudiera estar en manos de un partido legislature. y la legislatura en manos de otro partido. That's currently what exists now. Esto es lo que pasa en Estados Unidos de América. Why is it ¿Por qué entonces that an executive, que un presidente ejecutivo an opposition legislature, y una legislatura de oposición no pueden trabajar en conjunto? Si en Estados Unidos tratan de que funcione, pero en Venezuela
The old oligarchs want to Los viejos oligarcas quieren combatir esto y esto no se puede permitir. We have to take a stand again. Tenemos que tomar una posición en este sentido y no podemos permitir funcionarios dentro de la Organización de los Estados de la OEA que traten de utilizar la OEA como Against an un independent nation. instrumento contra los países independientes y contra la constitución de nuestros países. No podemos permitir eso. Venezuela, después de todo, no es una república bananera de ayer, Independent and functioning country. es un país independiente que funciona And we can't have y happening no where the ignominy donde la ignominia de un bloqueo contra Cuba continúa. Hay que continuar hablando acerca de esto y organizar y decir a nuestros amigos estadounidenses que esto es algo anacrónico que no puede continuar existiendo. how absurd this is. Le voy a mostrar lo absurdo. Cuba tiene una sequía. Called Hoover P. I believe we're the first country in the Caribbean, in the English-speaking Caribbean, by the drug. Tiene un medicamento, el Herbeprot, para el pie diabético. We bought enough, Nosotros compramos $1 bastante, million, $250,000 para send people here to train to apply it. se envió personas para que supieran cómo utilizarlo. Basically at cost price. Esto, los cubanos son generosos y nos dan el medicamento casi a precio de costo. Pay the money to our bank, Pusimos el dinero en el banco for the bank in St. Vincent to send it to Cuba. para que un banco de San Vicente lo enviara a Cuba. Bank in St. Vincent Pero el banco de San Vicente y las Granadinas sends it to their lo correspondent envía bank, a su banco correspondiente, Bank of America. el Banco de América, Bank of America. But Bank of America sees the money Pero Bank of America se apodera del dinero because porque there's the Helms-Burton Act. está la ley Helms-Burton The institution to which y it la is institución a la que se debe enviar en Cuba aparentemente is still an institution which sigue siendo una institución que practica el terrorismo. because you're researching things. Porque ustedes investigan cosas tan excelentes para ver con las ultradiabéticas. So I have to send another Entonces $250,000 hay que enviar otro $250,000 a un banco canadiense in order for it to get. a fin de que llegue a Cuba. These absurdities. Estas cosas absurdas To get back our money from, para que nuestro dinero, get back our money from Bank of America, que nos devolvieran el dinero de Bank of America, hubo que hacer un llamado al secretario de Estado. Estas cosas tienen consecuencias Appeler directement. I don't want to sound y as I'm passionate about these matters. no quiero I believe que se me considere demasiado apasionado por estas cosas, porque creo que the Irish poet hay un poeta first commitment to passion. irlandés que prefiere el compromiso a la pasión. First of all, lack conviction and the worst are full of passionate intensity. So I prefer commitment Es decir, yo prefiero el compromiso to passion. a la pasión. But we have to be committed. Pero hay que estar comprometidos para hacer frente a esta cuestión. Y yo quiero decir lo siguiente: Pour faire face à ces Without the generosity of sin la generosidad y el apoyo de Cuba, Venezuela Venezuela and Trinidad and Tobago, y Trinidad y Tobago, my government would have mi gobierno hubiera tenido que ir al FMI a fin de sobrevivir. I want to indicate Yo quiero expresar importance la importancia of regional solidarity. de la solidaridad regional. No importa cuán importante es el Banco Mundial y la Unión Europea, y yo le doy gracias a todos, a otras organizaciones de desarrollo, Cuba, Cuba, Venezuela, Venezuela, Trinidad and Tobago. Trinidad y Tobago y el Banco de Desarrollo del Caribe. et Tobago et la Banque de développement des Caraïbes. I don't want us to fight among each other. No quiero que luchemos, que nos fajemos los unos con los otros. Podemos tener nuestras diferencias, One another, con quejarnos los unos con los otros, but let us try to resolve. pero tratemos de solucionar los problemas entre nosotros y lo podemos hacer honestamente. Podemos estar en desacuerdo y podemos trabajar de consumo. Help of the government of Con la ayuda del gobierno de México, Mesoamerica Fund. el Fondo Mesoamericano, muy importante para nosotros.
to the natural disaster which we had, el desastre natural que tuvimos. ALBA member state, Los Estados miembros del ALBA, Ecuador vino, to send their armed forces, enviaron las Fuerzas Armadas, members of the engineering brigade, una brigada ingeniera para crear, para que me construyeran puentes que destruyeron. Así es como tenemos que trabajar de consumo para hacer frente a los problemas históricos of disunity, de esta separation, separación, falta de unidad, porque esto no nos conviene. Quiero agradecer al secretario general saliente por su excelente trabajo y sé muy bien que la secretaria general entrante es of our Caribbean una civilization. hija magnífica de nuestra civilización caribeña y comprometida con este movimiento regional y su integración. Yo le voy a dar a ella Strong support as nuestro apoyo sólido, al igual others que se lo hemos brindado a otros. Y finish. para concluir, deseo conjuntamente con Keith Mitchell reconocer, Mohammed, es decir, mencionar el fallecimiento de Muhammad Ali. I simply say Sencillamente debo expresar that when we're considering, que cuando tomamos en consideración esta institución, you remember that it is recordar que fundamentalmente es una organización política politics is about human y la política se tiene que ver con la inteligencia humana y las personas, el pueblo. We have with us Con nosotros President of the tenemos al presidente independent country, del primer país independiente en el hemisferio, of majority black nation. de una nación mayormente negra, Haití. Este We are rich with history. realmente es un lugar rico con historia, con posibilidades. Another path Otro camino possible es posible y podemos crear for ourselves algo mejor para nosotros. beyond Esto trasciende todos los detalles que pueden estar en la declaración, no importa lo importante, pero debemos sentirlo dentro para fortalecer nuestra integración regional in our own interest. Thank you. en aras de nuestro interés. Gracias.